se está lamentando, mantén la esperanza. Aunque son pocos los hombres que quedan y la nube desapareció, aunque el doctor ya bajó su cabeza, mantén la esperanza, mantén la esperanza. Es lo que te hace llorar, mantén la esperanza, mantén la esperanza, que desde lejos ya se acerca una luz, mantén la
Mantén la esperanza que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza si todo se rinde a tu alrededor. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza que desde lejos ya se acerca una luz. Mantén la esperanza aunque tu corazón muy quebrantado esté. Mantén la esperanza si todo se rinde a tu alrededor. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Mantén la esperanza hasta que Dios te dé una palabra. Buenas noches, bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Gracias por estar acompañándonos otra vez de nuevo, cuando vamos a dar la gloria y la honra a nuestro Señor, a nuestro Padre Celestial, al Adonai Shalom, el Adonai Elohim, el Shaddai, el Dios de los ejércitos celestiales. Hoy es el lunes, el 25 de noviembre, el último lunes de este mes, y ya vamos entrando el último mes del año, ya vamos entrando el mes de diciembre. Que el Dios Altísimo te bendiga a ti y a todos los suyos, y que su gran shalom, su gran paz, reinará en esta nueva semana, en tu casa, en tu hogar, en cada área de tu vida. Y que las ventanas del cielo se abren y la bendición de Dios y su misericordia llena tu vida. Y que tu vida sea colmada de su bendición, de su paz y de su gracia. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita.
sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Padre, gracias por darnos la oportunidad de hacer la transmisión de hoy.
la cual dedicamos completamente a tu honor y a tu gloria, porque tú eres digno para recibir nuestra honra, para recibir la gloria, para recibir nuestra alabanza. Permíteme, Padre, para presentarme ante tu trono con toda humildad y para pedirte tu misericordia para las personas que hoy se levantaron desanimado, por las personas que hoy tienen tristeza en el corazón, que tienen el corazón abatido. Te pido, Padre, para que seas el fuente de paz, de consuelo y de ánimo para cada uno de esas personas. Y te pido, Padre, para las personas que están andando por las tinieblas, las personas que todavía no han experienciado tu gloria, tu amor, tu misericordia, para que les tomes por la mano y para que puedan llegar tan cerca de ti, para que puedan experienciar el gran amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Y te pido, Padre, para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy están pasando por enfermedad, para que puedan recibir sanación divina y también una mejor calidad de vida. Todo esto te suplicamos en el nombre santo de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, y amén, y amén. Otra vez, gracias por estar acompañándonos en esta plataforma. Acompáñenme desde ahora hasta las 9 de la noche, horario local de Holanda. Y recuerda que tenemos ahora una diferencia de 5 horas con las islas caribeñas. También 5 horas de diferencia con Venezuela y, si no me equivoco, 6 horas de diferencia con Colombia. Gracias por estar conmigo y acompañándome, y conjuntamente tú y yo vamos a dar esta noche la gloria y la honra a nuestro Señor. Y te pido para que abres tu corazón sediento y con celo para recibir lo cual Dios tiene para ti, especialmente para ti esta noche. Puede ser una revelación, puede ser una palabra, puede ser edificación de su palabra. Pero estoy convencido que Dios tiene algo especialmente para ti esta noche. Bienvenido a una nueva semana con el Señor, edición del 25 de noviembre del 2024. Una lágrima brota en el corazón, se apaga el sol, llora esta canción. El llanto es el quebranto que llevas por dentro, se extiende en el tiempo, se ahoga en silencio. Viene sin saberlo, llorar de alegría, llorar del
secreto llora el firmamento. Cuando una lágrima cae, salpica en el cielo. Corazón abierto, dolor que me envuelve. Saber que tú sientes si llueve en mi alma, llueve en tu pecho, llueve en verano, llueve en invierno. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia. Corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas. Benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras. El llanto es el idioma que mueve el cielo. El sol de justicia se inclina y me escucha. Me atrapa en sus brazos. Siento tus caricias secando mi llanto. Encuentro sentido para seguir vivo. El llanto es poema que tú no ignoras. Mi alma se aferra, se expone a tu gracia. Corazón de piedra que el llanto quebranta. Lágrimas benditas que hoy tú me secas. Benditas tus manos que hoy me consuelan. Bendito desierto donde tú me encuentras. Bendito el momento donde esto empieza. Si lloro en secreto, si lloro en silencio, encuentro tu calma que es mi respuesta. Tu paz que me envuelve, aunque no la entienda. Bendito el que llora porque tú consuelas. Bendita las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas. Benditas las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas. Bendita las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa que hoy es mi fuerza. Bendito el que llora porque tú consuelas. Bendita las lágrimas que hoy tú secas. Bendito el desierto al cual tú me llevas. Bendita tu risa. Bendita tu risa. Bendito el momento, bendito el lugar donde aquel desierto comenzó.
porque entonces allí yo entenderé que tú eres el Señor, que tú eres el sanador, que tú eres el restaurador, que tú me amas, me abrazas y me cuidas, mi buen pastor. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra, aunque andes en valle de sombra, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque solo tú, porque solo tú tienes el control, tú tienes el control. Nunca me abandonarás, nunca me abandonarás. Aleluya, tremenda canción. Cuando una lágrima cae, interpretado por Alex Campo. La escritura nos dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, versículo 4. Queremos enviar una palabra de fortaleza y un fuerte abrazo para Irving y Ruli Albertes, y también para Geoffrey, para Jennifer, para Percy Albertes y la familia Albertes completa. Estamos en estos momentos difíciles, estamos en espíritu con ustedes. Y Dios siempre nos dará la fuerza para poder seguir, y Dios llenará cualquier vacío que podemos tener en nuestros corazones cuando se va un ser querido. Dios es un Dios de milagros, un Dios de paz, un Dios de consuelo, un Dios que siempre mira cuando una lágrima cae. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para honor de merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantica ng cristiano. Mensagem, oração, felicitação, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor.
Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, llorón, yeah. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Y ahora yo, mi familia está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti. Toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y ahora yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. Qué bella canción, Mi vida está llena de ti. Preciosa canción de Roberto Orellana. Queremos enviar un feliz cumpleaños a los cumpleañeros de los últimos días. El fin de semana que está por detrás, Tito Plat estaba de cumpleaños, y también Luz Marina Blanco. Que Dios les bendiga en grande, y que el nuevo año de vida que empezó para ustedes sea uno de victoria, en la cual la gloria de Dios se manifestará en grande, en toda su totalidad, en vuestras vidas. Y que Dios les lleva de gloria a gloria y de victoria a victoria. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Líbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor. Líbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor. Eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu voz. Muéstrame el camino por donde debo andar. Dame un corazón solo para ti. Venga tu reino a mi vida. Hágase en mí tu voluntad. Que tu gloria llene todo este lugar. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Líbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor. Líbrame de todo mal, guárdame en ti, Señor. Eres mi castillo. Has abierto mis oídos a tu voz. Muéstrame el camino por donde debo andar. Dame un corazón solo para ti, Señor. Solo para ti, mi Rey. Solo para ti, mi Dios. Solo para ti, Jesús. Eres digno, eres santo, eres bueno, poderoso, majestuoso y glorioso. Te alabamos y adoramos solo para ti, mi Rey. Solo para ti, Señor. Solo para ti, sí, Dios, para ti. Te amamos, Dios. Sí, que venga tu reino y que tu voluntad sea cumplido aquí en la tierra, igual como en los cielos. Queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición para nuestra gente de Den Bosch, para Amaryllis Azet, para Joven, Dairin, el varón Owen, Miliano, Kaden y también para Shurel. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Espero que les guste.
Tremenda canción. Y queremos enviar un feliz cumpleaños porque tenemos una cumpleañera más que estaba de cumpleaños, Natalie Flores. En Corro, Venezuela, estaba de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas bendiciones y que el nuevo año de vida que ha empezado para ti, Natalie, que será un año ricamente bendecida. Y no te preocupes, Dios te está mirando y Dios sabe lo que Él va a hacer para proveer en tus necesidades. Y la próxima canción es para ti y la vamos a dedicar también a nuestra gente de Venezuela que nos está sintonizando cada semana de nuevo. La vamos a dedicar a ti, a mi tía Mireya y la familia Natale en Caracas. La vamos a dedicar a Armando y Jesse Rincón. La vamos a dedicar a Adorable Saras y su familia completa en Venezuela, pero también aquí en Holanda. La vamos a dedicar a Isaac y María Eugenia Paternina Quintana. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. ¡Santo! Bueno, yo creo que en este viaje el diablo se fue. Oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Aleluya! Bueno, muchachos, esto se puso bueno. ¡Aleluya! Oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas se han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Santo! ¡Aleluya! Tan glorioso, oh Jehová Dios poderoso, roca de la eternidad. A ti se doblará toda rodilla y tus grandes maravillas las tendrán que confesar. Los ángeles, querubes y serafines, hoy por todos los confines te dan gloria sin cesar. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Postrados ante ti te dicen santo, 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 santo por la eternidad. Y esos que de blanco están vestidos son aquellos que han salido de la gran tribulación. Sus ropas han lavado con la sangre del Cordero Inmaculado y hoy le sirven al Señor. ¡Santo! Bueno, esto está que echa fuego, pero
Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño y con deseo de bendición. La vamos a dedicar a mi suegro Papo Vinclar, la vamos a dedicar a Shareska, Juni, Marcelo, Fernando. La vamos a dedicar también a Danik, Kilian, Kiara, la familia completa, especialmente para ustedes la próxima canción. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Sí, Señor. Siento la gloria de Dios inundó este lugar. Si tú también lo sientes, comienza ahora a glorificar. Veo al pueblo alabando y puedo sentir la presencia del Maestro que está pasando muy cerca de mí. Él brilla como la luz, su mirada destruye murallas. Su nombre es Jesús, el hombre de manos perforadas, el todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. A mí descendió, el creyente alaba, también glorifica, parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el reino de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. ¡Hey, hey! ¡Woo! ¡Aleluya! El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar. Abre tu boca y comienza a glorificar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, de ir nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Recibe ahora. ¡Hey, hey! ¡Woo! ¡Aleluya! El todopoderoso, columna de fuego, una nube de gloria. Aquí descendió, el creyente alaba, también glorifica. Parece que va a estallar de poder. León de Judá, Dios de renuevo, recibe ahora el toque de fuego para incendiar al enemigo ahora. No hay quien resista, recibe victoria. Él está aquí, recíbelo. Él está aquí, el dueño de la unción. Está lloviendo fuego en este lugar.
unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Está cayendo la unción, ve nadando en la unción. Hoy tú recibirás, porque el hombre de fuego te va a tocar. Te va a tocar. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esta noche abre tu corazón y deja que Dios te toca con su Espíritu Santo. Tremenda canción, El Hombre de Fuego, de Dani Berrios. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con deseo de bendición. Que esta nueva semana sea una semana de victoria para las próximas personas. Orlando Ubilla, Sara Betancourt y su familia, José Andrés Brechboder. La próxima canción la vamos a dedicar también a Mariela Guerra y su casa completa allá en Málaga, España. La vamos a dedicar también a Patricia Iglesias y nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Romanda Molina y su casa entera allá en Bonaire. La vamos a dedicar a Ronchi y Magali Rechers, a Timothy y Dicentli, Danik, Farenia y Yuri Yanga. Y la vamos a dedicar también a Mercedes Omachechi Soleyana. Omachechi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo va bien? Allá en Bonaire. He comprendido que está lloviendo mucho las últimas semanas allá en Bonaire. Un saludo también, deseo de bendición para Cedric y Geralda Soleyana, para Eric y Mirla Soleyana y su casa completa. También un deseo de bendición para Angelina Kron, Norma y Francie Peters, Natalie Mersing y su familia. Para Judith Reina, Edlin, Sidney y Juni La Cruz. Especialmente para ustedes, la próxima canción. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir y todos reunidos a la mesa, es Cristo el que va a servir. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Él sana y salva, poderoso es nuestro Dios, bautiza y viene, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, un brinquito para Jehová, una vuelta para Jehová, una vuelta para Jehová. Alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alábale, alaba, alábale, alaba. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos porque así se alaba a Dios. Levanten las manos todos. Levanten las manos todos porque así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría y gozo. 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 Poderoso, 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 poderoso. Y
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Les voy a pedir que vayan conmigo al tercer capítulo del libro de Génesis, y al final de este capítulo dice esto: y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal, y ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios echó fuera al hombre del jardín del Edén para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Lo echó fuera al hombre y puso al oriente del jardín del Edén un querubín y una espada encendida que se revolvía hacia todos lados, guardando el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios estaba apartando al hombre del árbol de la vida, porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, viviría para siempre en sus pecados sin ninguna esperanza de redención. Supongamos, por ejemplo, que un hombre como Hitler viviera y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre, y tendríamos a Hitler durante miles de años y muchos más Hitlers y controlarían la tierra. Entonces Dios envió la muerte como un juicio, pero también como una bendición, porque cada generación viene y muere, y nace de nuevo otra generación, y todos los Hitler del mundo mueren eventualmente. La Biblia dice en Eclesiastés 3:2 que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está designado para el hombre que muera una vez, y después de esto, el juicio. Pero a menudo me encuentro que a la gente no le gusta hablar de la muerte. ¿Por qué? En Estados Unidos, un joven de 17 años, por el momento a sus 17 años, ha visto un promedio de asesinatos en la televisión, y hay una ola de éxitos de ventas sobre la muerte en este momento, y algunos piensan en la muerte como un período de la vida. Así que Winston Churchill dijo una vez que cuanto más envejeces, más necesitas dormir, hasta que finalmente dormirás para siempre. Él dijo que en la vida hay muchas avenidas, pero todas conducen hacia la muerte, que abarca todo. Y quiero preguntarle esta noche si estás preparado para morir. ¿Has hecho alguna preparación para morir? Oh, sí, quizás financieramente, pero ¿qué hay de tu espíritu y tu alma que vivirán para siempre? ¿Has hecho un estudio de eso? Oh, ocupa mucho de tu pensamiento, lo sé, pero la pérdida de la separación de las cosas que amas no te gusta. No te gusta dejar a tus familiares y amigos, y para otros es solo un momento de la vida, y es un designio de interrogación. La muerte trae tanta incertidumbre y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ves a un joven cortado en la flor de la vida y preguntas, ¿por qué? O ves a un niño, una chica, y preguntas, ¿por qué tiene que pasar todo esto? Y en parte, el error y el miedo a lo desconocido, la gente no le gusta estar sin preparación, están ansiosos por el futuro. Y quiero citar un pasaje de Amós, el 4º capítulo, que dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, tienes dudas al respecto, toma el teléfono y llama al número que aparece en tu pantalla. Allí habrá alguien que te va a aconsejar y hablará sobre ti
y lo que puedes hacer para prepararte para la muerte y el juicio. Ahora, queremos suavizar la realidad de la muerte y por eso usamos muchos cosméticos y tratamos de atrasar la pérdida de nuestra juventud y también la búsqueda frenética de lo mítico, la fuente de la juventud eterna. Pero no quiero recurrir esta noche al psicólogo o a los psicólogos y a los que estudian medicina, pero quiero ir a la Biblia, porque la Biblia enseña acerca de la muerte. Primero, la Biblia dice que la muerte es enemiga del hombre y de Dios. Pablo la llama enemiga. Dice en 1 Corintios 15, dice, el último enemigo será destruido y es la muerte. Ahora es un enemigo de Dios, porque Dios nunca tuvo la intención de que el hombre muriera. Cuando Dios creó al hombre, tuvo la intención de que viviera para siempre, pero quebrantamos su ley, nos rebelamos contra él y él dijo, si haces eso, morirás. Tenía que cumplir su palabra. Ni el pecado, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte eran parte del plan original de Dios para el hombre. La muerte era el castigo por el pecado cuando él dijo, ciertamente morirás, y el juicio será que vuelves al polvo de donde fuiste tomado. Vino después de la rebelión del hombre. ¿Estás preparado? Y luego, en segundo lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte será destruido. En 1 Corintios 15:26 dice, el último enemigo será destruido y es la muerte. Cuando estuvimos de gira por Rusia el año pasado y fuimos a estas grandes catedrales ortodoxas, tuve el privilegio de predicar el evangelio en ellas, tal como lo hago aquí y en la Unión Soviética, y un teólogo de la Academia Teológica de Leningrado me dijo en el auto mientras viajábamos, dijo, señor Brand, dijo, me gustaría que pusiera más énfasis en la resurrección de Cristo, porque, dijo, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y pensé para mis adentros, aquí estoy aprendiendo a los pies de un hombre en la Unión Soviética sobre la resurrección de Jesucristo. Ahora, algunas personas cuestionan la resurrección en esta era científica, pero Arnold Reed, un gran científico que conozco, dijo que no hay ningún hecho en la historia tan bien atestiguado como la resurrección de Jesucristo. También lo dijeron los jueces de Inglaterra en la Corte Suprema inglesa. Dice que hay tanta evidencia de la resurrección de Cristo que es aceptada sin reservas como un hecho histórico, probado por el Tribunal Superior y asegurado con un veredicto sobre todo lo que hay en evidencia. Muchos de nuestros científicos también creen en la resurrección de Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte ya fue vencido. Ya fue vencido. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte y la resurrección de Cristo lo venció. Él dijo, yo estoy vivo, estaba muerto, mas he aquí vivo para siempre y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Piénsalo, Él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Ahora la muerte está derrotada. Pablo lo compara con un insecto venenoso cuyo aguijón ha sido retraído. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiero que pienses en la muerte para una persona que no conoce a Cristo, para un incrédulo. El señor J. solía cantar una canción vieja de Paul, de David Clayton Thomas, que decía, y cuando muera estaré rezando, aunque no habrá un infierno. Pero la Biblia enseña que habrá un infierno, y no puedes leer la Biblia y perderte las referencias al infierno. Y no veo cómo un clérigo pueda predicar sin hablar de eso, porque está demasiado en la Biblia. Y el Señor Jesucristo enseñó más del infierno que ninguna otra persona en la Biblia. Estar en el infierno es estar fuera de la presencia de Dios. Ese es el infierno. No les voy a dar mi imaginación, no voy a asustarlos con lo que yo creo. Pienso que deberías estar asustado, pero quiero enseñarles lo que dice la Biblia acerca del infierno. Hay tres palabras que describen el infierno. La primera es el fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia en Hebreos 12.
Pero la Biblia también enseña que el fuego es usado simbólicamente. Dice que nuestras lenguas están encendidas por el fuego del infierno. Eso no es combustión literal, es simbólico. Y Jesús usó este símbolo una y otra vez. El fuego es una sed que nunca se apagará del Dios Todopoderoso, que no podrás apagar. Salá a la eternidad, sediento de Dios, y no podrás encontrarlo. Y nunca podrás encontrar el cumplimiento, porque te perdiste en esta vida. Y luego, en segundo lugar, la palabra oscuridad. La Biblia dice que Dios es luz. Y en Mateo 8:12 dice que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es la separación de Dios en las tinieblas. Esa es la razón por la que aquellos que van al infierno no verán a nadie. Estará demasiado oscuro. No vas a ir allí a establecer un club nocturno y a pasarlo en grande y a tener hermosos campos de golf y todo eso como muchas personas piensan. No, es la separación de Dios en la oscuridad. Y luego, la tercera frase que usó Jesucristo es la segunda muerte. Dios es vida, está separado de la vida, y la muerte es el infierno, y serán arrojados al lago de fuego, es la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice: muere la primera vez naturalmente, tu cuerpo muere, pero tu alma y tu espíritu estarán vivos, y algún día estarán enfrentando el juicio de Dios. Tal vez esta noche tú puedes ser libre de ese juicio. Si aceptas a Cristo en tu corazón esta noche, tu espíritu puede estar muerto hoy para Dios, tu cuerpo está vivo, pasas a la iglesia, eres religioso, como la mayoría de las personas en el mundo, puedes ser un buen personaje. Pero puedes estar en este país, pero en el fondo de tu corazón no conoces realmente a Cristo, no has hecho las paces con Dios. Ahora Dios dice que no se deleita en el infierno. Él no creó el infierno para ti. Él hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Y el Señor Jesucristo tomó el lugar que a ti te pertenecía. Es la razón por la que Cristo te dice que lo aceptes hoy. El juicio de Dios vino sobre Cristo en la cruz. Él tomó tu lugar. Él, siendo quien era, tenía la capacidad de soportar el infierno por ti y por mí. Y cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento terrible, de una manera que no podemos comprender, el Señor Jesucristo y su Padre fueron separados. Y Jesús tomó los tormentos del infierno y Él sufrió ese momento, todo lo que un hombre podría sufrir alguna vez. Lo hizo por ti porque te ama. Y ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Y si no lo haces y persistes en escuchar la voz del diablo que dice que tienes mucho tiempo, que dice que puedes ser libre de todo lo que hagas, tienes que elegir, tú tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida y tienes que hacer una elección con Cristo. ¿Cuál será? Si quieres hacer una elección esta noche por Cristo, si quieres hablar de eso, levanta el teléfono y llama a la persona que está del otro lado de la línea. Llama ese número que aparece en pantalla. Ahora puedes marcar varias veces. Sigue marcando allí toda la noche. La muerte de Cristo fue un juicio y la Escritura dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, todas las mujeres se salven. Ese es el deseo de Dios. Lo quiere tanto que dio la vida de su Hijo para morir en la cruz por ti. Y las palabras usadas en estas escrituras es deseo, no. La voluntad de Dios es el propósito de Dios, el propósito de que no mueras. Ese es su deseo para ti, que seas salvo, y tienes una opción. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Se podría decir mucho sobre eso. Podría hablar toda la noche sobre el cielo y sobre las alegrías y la emoción que serán dadas en el cielo cuando conozcamos a Cristo. En Cristo el juicio ha pasado, la tormenta ha pasado, el infierno ha pasado. Si conoces a Cristo, no habrá juicio para ti. Por lo tanto, ahora no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No hay infierno
vivirás eternamente con el Señor Jesucristo y con los santos de todos los siglos. Su muerte destruyó la muerte y los terrores que teníamos hacia la muerte, porque el Rey de Reyes resucitó. Pablo dijo: tengo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Estar con Cristo es vivir. Aquí ahora quiero estar con Él, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué fue? Porque trabajó tanto por Cristo y porque había sufrido tanto. No, él estaba listo porque hace mucho tiempo se había encontrado con Cristo en el camino a Damasco y tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo. Y Cristo entró en su corazón y encontró una plenitud, una paz y un gozo. Encontró el propósito y significado a su vida. Cuando tuve ese encuentro con Cristo, usted puede tener ese encuentro esta misma noche, este mismo instante. Muchas personas piensan que es un proceso largo, y puede haber un proceso largo, pero el Espíritu Santo de Dios viene a ti, te convence, Él viene, y tienes un nuevo nacimiento, una concepción, y vienes y naces de nuevo en Cristo. Y luego Él viene y te da crecimiento. Son diferentes pasos, diferentes procesos. Algunos pueden tardar un lugar, pero puedes venir. Y el Espíritu Santo obrará en ti una manera sobrenatural como nunca lo habías vivido. Esta noche necesitas dar un paso hacia Cristo y asegurarte. Si no sabes, si no estás seguro, asegúrate. Muchas personas tienen una fecha cuando vinieron a Cristo. Pero bueno, muchas personas vengan y hagan una cita aquí. Digan: esta noche me aseguraré de Cristo. Ahora, la conquista de la muerte es el gran logro final de lo que llamamos cristianismo y judaísmo. La muerte física es una transición de la vida en la tierra con Cristo a la vida eterna en el cielo con Cristo. Es como pasar por una puerta. Cuando mueres, sales de una habitación y entras en otra habitación más grande, que es más hermosa y más maravillosa. Y la transición que llamamos muerte se basa sobre el hecho de que Jesucristo resucitó entre los muertos, porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, dice la Escritura en Romanos 6. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. No vas a morir solo si conoces a Cristo. Yo creo, como dije en un libro que escribí sobre los ángeles, que hay un ángel de la muerte, y ese ángel viene y te toma de la mano y te lleva a la presencia de Cristo. Es algo maravilloso morir como creyente. He visto morir a creyentes y he visto morir a no creyentes, y hay una gran diferencia en la forma en que mueren. Hoy en día la gente muere sedada y no pueden hablar sus últimas palabras como solíamos tenerlas, pero tengo muchos recuerdos de personas que mueren hablando de la música que escuchan, hablando de quienes ven. Mi propia madre parecía como si estuviera viendo y escuchando el futuro. Jesús dijo: el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees tú esto? Y él quiso decir que nunca morirás espiritualmente. Un ateo solo ve un final sin esperanza para la vida, pero los cristianos ven una esperanza sin fin. Miramos más allá de nuestro presente dolor, al triunfo de Cristo. Benditos son los muertos que mueren en el Señor. Pero Cristo trae una libertad permanente del mal al creyente que muere en él. Aquellos que no conocen a Cristo pueden no desear esto, pueden preferir seguir viviendo en sus pecados. Aunque tiene poco tiempo, no piensan en eso. Tiene una filosofía de vida del aquí y ahora, nada más. Solo piensan en eso. Ese es el pensamiento de muchos, incluso aquí en Florida y en todo el mundo. Aunque tiene poco tiempo, ¿dónde estarás en la eternidad? Haz una decisión esta noche. Puedes decidir dónde estar. Estarás con Cristo. La palabra partir, la Biblia usa la palabra partir. Ves que la Biblia enseña que somos ciudadanos de dos mundos. Ahora soy ciudadano de los Estados Unidos, pero también soy ciudadano del cielo. Soy un ciudadano de otro mundo, el cielo, y allí es donde estaré. Voy a estar allí. No pasarán muchos años o meses, no lo sé.
La gran mayoría de la gente que me conoce saben que mi vida ha sido para Cristo. He hecho todo lo que pueda por el Señor. No planeo jubilarme. Seguiré trabajando. Me siento de 18 años, pero sé que los años van pasando. Puedo mirar las radiografías. Cuando toman esas radiografías y veo el deterioro de mis huesos allí, sé que algo va a pasar algún día. No puedo sentirlo, pero sé que en tanto mi punto lo sentiré y comenzará a tener dolor quizás en mi cuerpo. Todos moriremos. No importa, no voy a escapar. No quiero escapar. Quiero ir al cielo. Prefiero estar con Cristo. Es mucho mejor que estar incluso aquí en Florida. La Biblia dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Napoleón dijo una vez: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será devuelto a la tierra donde se convertirá el alimento de gusanos, como todo el mundo. Mira el gran contraste de las palabras de Job. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque después de que mi piel la coman los sanos y destruyan mi cuerpo, sé que con mi carne veré a Dios. Estoy deseando verlo cara a cara. Hay un himno antiguo, una oración que dice: Señor, concédeme en mi última hora verte. Pablo dijo: luché la buena batalla, terminé la carrera, he terminado la fe, he acabado mi carrera. Dijo un obispo americano del siglo pasado: espero que cuando muera no tendré que decir, desearía haber amado a Cristo más. Más allá del sol.
soluciones. Al di là del sole, al di là del sole, io tengo un hogar. Padre, te queremos agradecer por tu palabra que nos ha llegado esta noche. Y tenemos la convicción que tu palabra no ha salido en vano de ti, pero que tu palabra ha llegado a los corazones que esta noche se han abierto para recibir de ti, y que tu palabra dará fruto en cada corazón que recibió a tu palabra. Quizás Dios tocó tu corazón esta noche y puso a ti pensar de que qué va a suceder el momento que la vida aquí termina para mí. Hay mucha gente que tienen miedo de la muerte, pero como la predicación de esta noche nos ha dicho, la muerte no es el final. La muerte es un comienzo. Y para cada uno que muere con Cristo, cada uno que muere con Cristo tiene la certeza que va a empezar una nueva vida después de la muerte en un nuevo lugar, un lugar tan lindo. Pero los que mueren sin Cristo se tienen que preocuparse. Por eso esta noche te quiero decir que Dios te ama. Desde el momento que el primer hombre rebelió contra Dios, hemos perdido la presencia de Dios en nuestra vida. Estamos viviendo lejos de nuestro Creador. Pero esta noche te quiero decir que Dios tiene un regalo para ti. Y ese regalo es la posibilidad de reconciliarte con Él. ¿Y cómo te puedes reconciliar con Dios? Por medio de su Hijo Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús es el camino, el único camino que nos lleva a la vida eterna. Cristo es el camino, vida y la verdad. Y esta noche sería muy egoísta de mi parte si no te cuento sobre el amor que Dios tiene para ti y la posibilidad de reconciliarte
de nuevo con Dios. La palabra de Dios dice que cada uno que acepta a Cristo Jesús y proclama públicamente que Cristo murió para él en la cruz, que Cristo tomó sus pecados sobre él y clavó los pecados en la cruz cuando murió, pero que Cristo fue resucitado el tercer día de su muerte, venciendo así la muerte. Y desde ese momento se abrió un camino para cada uno de nosotros, también para ti, que es el camino de la reconciliación. Esta noche te puedes reconciliar con Dios y te puedes asegurar de perdón de tus pecados y te puedes asegurar de una vida eterna en la presencia eterna de Dios, tu Creador. Desde hoy no tienes que temer a la muerte. Como el apóstol Pablo dice, morir con Cristo es ganancia. Te quiero invitar esta noche. Si nunca has proclamado tu fe en Cristo, nunca has tenido un encuentro con Cristo, pero esta noche Dios tocó tu corazón y esta noche tu corazón dice: ahora comprendo de dónde viene mi temor. Necesito a Cristo. Quiero tener a Cristo en mi vida. Quiero tener un encuentro con Cristo. Si esta noche tú eres esa persona, te invito para orar conmigo. Una pequeña oración. Una oración de perdón y salvación. Te quiero invitar también a ti que un día has tenido un encuentro con Cristo, pero has caído de tu fe y volviste al pecado. Quiero que sepas que Cristo no te ha condenado, pero está ahí enfrente de la puerta de tu corazón, está tocando para que abres, porque solo tú puedes abrir esa puerta. La puerta no se abre por afuera, pero se abre solamente por adentro. Solo tú puedes abrir la puerta de tu corazón y invitar a Cristo para que Él entre en tu corazón, para que Él entre en tu vida, diciendo: Señor Jesús, te invito, quiero tener una cena contigo. Si tú eres esa persona esta noche, te invito para que ores conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras diciendo: Señor Jesús, ten misericordia conmigo. Sé que he pecado contra ti. Sé que no me he mantenido a tus mandamientos. Pero esta noche me he arrepentido. Estoy arrepentido de mis pecados, de mi vida sin fe. Por eso te invito, Señor Jesús, para que entres en mi vida, en mi corazón, para que seas el centro de mi vida. Y te pido, Señor Jesús, para que me laves con tu sangre preciosa. Hazme limpio otra vez. Hazme limpio de cada iniquidad. Y crea en mí un nuevo corazón.
y haz de mí un hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias por hacer de mí un hijo de Dios. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y desde este momento, desde hoy, en este mismo momento, reconozco que tú eres el Hijo de Dios y mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen abajo en la pantalla. Queremos conocerte, queremos hablar contigo, queremos darte información y sobre todo queremos acompañarte por el nuevo camino, el camino de la salvación que abrió esta noche para ti. No te vamos a dejar caminar solo, pero vamos acompañándote, animándote y apoyándote, porque tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón para ti. Cristo te ama y nosotros te amamos también. Vamos por una canción y durante de la canción puedes inclinarte y recibir de Cristo. Durante la canción puedes pedir a Cristo, si no has orado conmigo, puedes pedir a Cristo su perdón, su misericordia, y para que Él entra en tu vida y te transforma en una nueva creación. Vamos por una pequeña canción mientras tengas tu encuentro con Cristo Jesús esta noche. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensaje, oração, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Quiero hacer uso de la oportunidad para presentarles unas imágenes de un proyecto que estamos haciendo ya por unos años en la República de Colombia. Es un proyecto en el cual organizamos en diciembre actividades para los niños, para que puedan tener un encuentro con Cristo, para recibir la palabra de Cristo, pero también para que puedan tener un tiempo
alegre y olvidar los problemas de cada día. Son niños en pueblos en Colombia donde no hay iglesias y donde hay mucha pobreza. Y por medio de ese proyecto queremos que esos niños, y estamos hablando de 200 a 300 niños cada año, que pueden tener una fiesta de Navidad. Con su conjunto y también con sus mayores. Mi gran amigo, gran siervo de Dios también, Isaac Paternina, es el que tiene la coordinación de este proyecto que estamos realizando cada año en el mes de diciembre. Y queremos pedir esta noche su cooperación, porque para realizar este proyecto necesitamos fondos. Y la petición es que si usted puede contribuir de una manera u otra, no importa la cantidad, podemos realizar este año de nuevo una fiesta de Navidad por esos jóvenes, por esos niños que no tienen mucho y a la vez pueden al mismo tiempo recibir la palabra de Dios y conocer lo que significa el amor de Cristo que cada cristiano tiene en el corazón. Mi hermano Isaac les va a decir algo más tocante de este proyecto. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Les habla su hermano Isaac desde acá, desde la ciudad de Utrecht, en Reino de los Países Bajos. La presente es para hacerles partícipe que durante la novena decembrina siempre tenemos actividades infantiles en los cuales participamos con actividades lúdicas, recreación, regalos, comida, vestido. Más o menos llegamos a casi 200, 300 niños. Todo esto lo hacemos y lo desarrollamos y lo festejamos todos los años en el mes de diciembre en la ciudad de Sincelejo y San Pues en el departamento de Sucre, República de Colombia. Estoy haciendo partícipe de y esa labor son actividades cristianas y son actividades que salen del fondo de su corazón. Por eso necesitamos tu ayuda para poder seguir impulsando todo este tipo de actividades. Contamos contigo, mi hermano. Que pases buena noche y muchas bendiciones. Para las personas que deseen donar, ¿sí? Porque estas actividades necesitamos de ustedes su apoyo para poderlas hacerlas. Porque ustedes es la principal pieza para que esta actividad viva. Esas donaciones las recibimos a través del hermano Myron. Para tal efecto puede comunicarse en el interno con él y él les
enviará una cuenta y a través de la cuenta que él envíe, ahí usted puede hacer las respectivas donaciones. Muchas gracias. Dios te bendiga. Ese fue nuestro hermano Isaac Paternina Quintana. Si quieren hacer una donación, cooperar con este lindo proyecto que están realizando por unos años allá en la República de Colombia, pueden tomar contacto conmigo. El número de teléfono aparece abajo en la pantalla. Puedes tomar contacto conmigo y les pondré en contacto con nuestro hermano Isaac Paternina. Mira. Y cómo está, estoy en nuestro reloj aquí en el estudio. Nos enseña que vamos casi finalizando la transmisión de esta semana. Y como que ya estamos al final del mes de noviembre, vamos entrando la fin de semana que está por delante, vamos a entrar en el mes de diciembre, el mes de la Navidad. Vamos por un toque festivo esta noche para clausurar la transmisión de hoy. Porque entrar en un dilema y te lo pregunto a vos, ¿acaso que nuestro Dios no es más grande que el problema? Yo me aferro a la verdad, puedo levantar mis manos, porque soy un hombre sano, rechazo la enfermedad. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Y estos son los levitas. Hoy la bendición recibo, veo los cielos abiertos. No creo en un Cristo muerto, yo creo en un Cristo vivo. El mal jamás prevalece contra la iglesia e insisto que todo lo puedo en Cristo, Él es quien me fortalece. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, alabando al Señor, ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos más que vencedores. Ante cualquier situación, la palabra está en mi boca. Jesús, mi Señor, mi roca, mi gozo, mi salvación. Y tenemos la victoria, porque es un Padre fiel. Cuando creemos en Él, es cuando vemos su gloria. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Soy hijo de la realeza, soy el linaje escogido, soy ese pueblo adquirido, de eso tengo la certeza. Rechacemos los temores, pues que acaso se te olvida que con Cristo en nuestras vidas somos más que vencedores. Somos más que vencedores, somos más que vencedores.
Sí, somos más que vencedores. Un vistazo en el reloj nos enseña que tenemos 4 minutos, solamente 4 minutos. Vamos a finalizar la transmisión de esta noche. Para mí fue un gozo y un placer de poder ministrar a ustedes por medio de este programa. Si Dios permite, mañana a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda, estaremos de nuevo con ustedes con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con Señor. Por lo que concierne este programa, vamos a decir gracias por estar acompañándonos esta noche desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche, son casi las 9. Gracias por conjuntamente dar la gloria y la honra a nuestro Señor, a nuestro Creador. Que Dios le bendiga en grande, que tenga una excelente y bendecida semana que está por delante, y si Dios permite, el próximo lunes estaré de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Y vamos a finalizar con la última canción de esta noche. Una canción de adoración a Yahvé, el Dios de los ejércitos celestial, el Shaddai, el Adonai Shalom. Y con esa canción voy a decir chao, chao, chao. Hasta mañana cuando tenemos el programa en Papiamento, o si no, la próxima semana cuando tenemos el programa en español, cuando estaré de nuevo con ustedes a la misma hora, el mismo canal, el mismo live stream. Una nueva semana con el Señor. Chao, chao, chao. Cuídense. Hasta la próxima vez.